Ya estamos de vuelta y nos encontramos con nuestro gran amigo Alejandro Pujá, que lo saludo inmediatamente y lo presento. Gracias, María José, también por estar a mi lado en mi programa. El último, me despido, ¿no es cierto? El martes ya estoy atrás de cámara, así que hoy día voy a aprovechar. Te vi llegar en bicicleta, Alejandro, y yo creo que eso nos mete inmediatamente en el tema de las ciclovías. Efectivamente. Es un tema muy bueno que ha pasado en nuestra comuna, en realidad, es la nota que la gente le ha puesto a estas ciclovías que tenemos acá en Rancagua. Que ustedes como asociación de consumidores, ¿no es cierto? Sí, nosotros el año pasado hicimos un estudio de varios que hemos hecho durante varios años vinculados con el transporte público, el transporte en la región y también en la comuna y las comunas aledañas, 4 o 5 estudios. Y el de año pasado fue la ciclovía para ver cómo estaba la ciclovía en lo técnico, en diseño, en seguridad, en señalética, en fin, y también hicimos una encuesta de clientes, de usuarios, respecto de la percepción que tienen ellos sobre la ciclovía. Y ahí tuvimos 2 notas, un 5.4 en la parte técnica y un 5.3 en la parte percepción del usuario, que a nosotros nos parece que son buenas notas, porque hay que considerar que estas ciclovías tienen varios años y los estándares de fabricación, de construcción más bien dicho, no han sido los mismos. O sea, los estándares, de hecho hay un manual del Ministerio de la Vivienda que te dice cómo debe ser una ciclovía. Y obviamente con el paso de los años ese manual ha ido mejorando y le ha ido poniendo cada vez más exigencias a esta ciclovía. Entonces, perdona que te interrumpa, y esta ciclovía, porque yo lo dije, pero en realidad no lo sé y sería bueno preguntarlo. ¿Las ciclovías que tienen notas son solamente las de Rancagua o también alrededor? Nosotros hicimos un estudio parcial, por supuesto, de los 54 kilómetros de ciclovías que había en el año pasado. Ya. Eso significó que inspectoras nuestras se recorrieron una cantidad importante de la ciclovía, no toda, pero sí una cantidad importante, eligiendo ciertos sectores en las distintas áreas. Ustedes hicieron 54 y el total... No, son 54. Ah, ya, son 54 kilómetros. Nosotros revisamos como 30, 40 kilómetros aproximadamente, porque para efectos del resultado no es necesario... ¿Y eso incluye, por ejemplo, Machalí? Incluye Asia Machalí, incluye el centro, incluye... distintos sectores, de hecho el informe completo está en nuestra página para que lo quieran ver, ahí están señalizados los lugares que elegimos más o menos de 5 sectores de Rancagua, o sea, el centro naturalmente, claro, y los 4 puntos cardinales. Y el resultado de esa investigación, de ese trabajo en terreno, porque significa que hay que ir como usuario a correr en la ciclovía, hay que probarla. Y probarla en todos sus elementos, fue de que técnicamente tiene un 5.4. Ahora, ya uno cuando empieza a ver el detalle se encuentra, por ejemplo, con que la ciclovía de la Alameda sacó el más alto puntaje, un 6, no me acuerdo bien, 6.5 aproximadamente. Ya. Claro, porque también es la ciclovía que cumple con los estándares más modernos de construcción. No así otras que sacaron, no sé, un 4.8, un 5. Pero por eso que el promedio 5.4 es bastante bueno. Y en el tema de la nota, ¿no incluías la seguridad? Porque a nosotros nos pasaba, por ejemplo, cuando salíamos harto en bicicleta, que al salir por la Alameda temprano nos sentíamos inseguros un día sábado en la mañana y sentimos así como algunos trazos de que tenían problemas también, y otros que no solamente inseguridad de que te pudiera pasar algo, sino inseguridad que habían sectores que uno veía muy cubiertos o con árboles o con cosas así. Efectivamente, el estudio también se hizo cargo de ese tipo de temas. La señalética, por ejemplo, una señalética adecuada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, a pesar de que en general todos, peatones, ciclistas, conductores de vehículos motorizados, debemos actuar preventivamente, eso es súper importante, y en la defensiva. No obstante eso, sí, estudiamos la señalética, estudiamos la iluminación, tema que no es menor. Exacto. Porque hay un momento en que si ustedes circulan todavía, lamentablemente hay lugares de la ciclovía en Rancagua que tienen problemas de iluminación más o menos graves, se está trabajando. El tema de los biciestacionamientos también es importante, porque es predecible, y aquí vamos a caer un tema de consumo re importante, que en la medida que hay más ciclovía, la gente está saliendo más. Va a empezar a usar más ciclovía, eso está pasando. Yo mismo, tal como dice Waldo, me compré una bicicleta hace un par de años y empecé a andar y cada vez más vine para acá en bicicleta, en fin, y estoy saliendo mucho en bicicleta. Y mucha gente lo está haciendo. Pero ¿qué va a pasar? Que a medida que la gente va saliendo en bicicleta, es predecible que se empiecen a robar más las bicicletas. Porque uno en algún momento va a tener que dejar la bicicleta en alguna parte, que va a ir al mall, que va a ir a una clínica, que va a ir a un colegio, en fin. O que te hagan
un bicicletazo, por decirlo. Un bicicletazo. Por ponerle un Pero nombre, por ¿no? supuesto. Claro, Está bueno el nombre. Claro, porque que te lamentablemente salgan, ¿no sé, claro, la tres, delincuencia cuatro es tipos muy de- creativa. Entonces, Oye, y en este tema, ¿cómo lo hacemos en los lugares públicos? Por ejemplo, sería obligación, por ejemplo, estoy colocando porque me pasó un día, de que un supermercado tuviera obligatoriamente una ciclovía o donde dejar la bicicleta, o no un es estacionamiento, obligatorio. ¿no? bueno, es que ese es el tema. Justamente las normas han ido mejorando y hoy día, por ejemplo, los edificios nuevos y por supuesto también le cabe a los supermercados, tienen la obligación hoy día de tener, así como tienen espacios para estacionamiento de vehículos, tiene ¿Y obligación qué de hace tener uno estacionamientos para cuando bicicletas. no existe? ¿A quién hace la denuncia? ¿Cómo hace el tema? A ver, ya, pues, es posible que haya sí, me consta Yo que hay tengo lugares que uno, no hay. si sí, quieres claro. lo digo. Sí. No sé si el director me Ahora, dice que diga, ya, el dale. Unimar que está en Membrillar no tiene para poner las Pero distingamos. bicicletas. Una cosa es que hay una norma, las nuevas normas de construcción que obligan a tener bicicleteros. Ya. Otra cosa es que, aunque no haya, eso no quita que hay responsabilidad. Y en eso, por lo menos la jurisprudencia del derecho, hace rato que viene diciendo que todos los proveedores de supermercados, mall, ¿qué más? Supermercados, mall, centros comerciales, están obligados a otorgar seguridad a los usuarios de los estacionamientos, sean estos para estacionar vehículos motorizados como bicicletas. El tema de que uno no pague por el estacionamiento no es un elemento decisorio a la hora de exigir el derecho, porque el derecho a la seguridad del consumo está establecido en la ley de ¿Y consumidor. dónde reclama uno? ¿Dónde puede colocar, Si a mí ir a me- hacer un...? Si a mí me roban la bicicleta o me roban un vehículo en un No, estacionamiento... pero no solamente si me roban, Ah, sino sí. si no tengo dónde colocar la bicicleta. Si no tengo... es que ahí caemos en el detalle técnico, El detalle técnico. de si Por ese... ejemplo, si no está el bicicletero, el fierro Claro, digamos, es que especial ese para la es el bicicleta, punto, claro. y yo la amarro no sé, por la reja y la dejo A mí con me cadena tocó- dentro oye, del supermercado, a mí me el tocó supermercado amarrarla en también un tendría basurero. Sí. que hacerse responsable. Claro, a mí me tocó amarrarla en un basurero. Es que por eso, que separemos el tema de la norma obligatoria. Obviamente, si hay una norma de construcción que obliga a un recinto a que tenga bicicletero, podremos denunciar eso, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales. Habitualmente los municipios perfecto. tienen facultades para sancionar esto. Le podemos preguntar al alcalde, pero habitualmente son los municipios los que a través del Departamento de Obras Municipales y sus inspectores fiscalizan el cumplimiento de este tipo de cuestiones. Pero ojo, el hecho de que la norma de construcción no obligue a que haya bicicletero no exime por ningún motivo a que ese supermercado, establecimiento de cualquier otro, puede ser una clínica, puede ser un hospital, un colegio, un instituto, no exime de la obligación de otorgar seguridad en la custodia de ese el vehículo. estacionamiento. Exactamente, haya o no haya estacionamiento. En el momento que yo estoy en el lugar, me ampara la ley del consumidor que dice que yo tengo derecho a la seguridad del consumo. Y es súper importante que la gente sepa que esta seguridad del consumo no está ligada a la compra de algún producto o servicio, a la contratación de un servicio o al pago de un servicio de estacionamiento propiamente tal. Lo que pasa es que cuando yo pago por el servicio de estacionamiento es mucho más claro y evidente el vínculo. Claro. Pero aquí el vínculo, la obligación nace de la propia ley que establece artículo 3, letra A, B, C, D, E, entre ellos el derecho a la seguridad del consumo. Y eso significa que yo en el momento que pongo un pie o una rueda de la bicicleta en el lugar, estoy amparado por la ley. Con la seguridad. Alejandro. Podríamos, perdón, y más allá, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno. Me ¿no? parece muy bien. Entonces, ¿por qué podríamos hacer una campaña mejor a través de redes sociales, si se me ocurre, de destacar los lugares que tengan bicicleteros, ¿no es cierto? Que haya una seguridad de bicicleta y eso a la vez, ¿no es cierto?, le trae al comercio, al supermercado. Bueno, lo que sea, en la una Municipalidad de mejor- Rancagua existe la información de dónde, y uno incluso como usuario también puede subir dónde hay estos lugares. En la Así página de la MUNI, Sí. rancagua.cl, ellos tienen un planito, Tienen un plano de uno se Claro. puede enterar. Entonces, ahora, son varios puntos realmente. O sea, es verdad que el estudio decía que era un punto bajo la ausencia de biciestacionamiento. Eso no significa que no haya biciestacionamiento. Ahora bien, hay ciertos puntos, como tú mencionaste el caso del supermercado, que son como más críticos. Por ejemplo, uno de los puntos que aquí, ahí sí hay que hacer una campaña, hay un bullying comunal, el terminal de buses O'Higgins de Rancagua. que lo tenemos aquí cerquita. No es posible que tenga un estacionamiento de bicicleta como el que tiene, que parece una jaula, Claro. donde las bicicletas quedan todas amontonadas, donde se ve que no hay un compromiso de parte del concesionario de ese terminal respecto de las bicicletas. Y eso es súper importante porque ahora viene un segundo paso. A ver, las ciclovías están con un 5.4, un 5.3, las notas que han puesto los ¿Qué usuarios. le faltó para hacer un 7?
Yo creo que el tema de la uniformidad, porque como son ciclovías con distintos estándares, las más antiguas tenían el estándar antiguo y por lo tanto no cumplían con las nuevas normas, y eso yo creo que pasó el tiempo. ¿Y eso es mejorable? Sí, claro, porque va a llegar ¿no? el día en que el asfalto va a estar malito, entonces van a reponer esa vía y la van a reponer con la norma Y ahí nueva. se acercaría a un 6. De hecho, por ejemplo, tú sabes que ahora todo el trabajo que se hizo en la Avenida España, llegando al shopping Punta del Sol, Kennedy. a Kennedy, las coloradas para los más Exacto, antiguos, los más antiguos. esa ampliación de las vías implicó, por ejemplo, 2 kilómetros más de ciclovía. ¿Por Claro. qué? Porque también la norma de vías hoy día obliga a que cada nueva vía para vehículos debe ir acompañada de ciclovías. Ay, Entonces, muy bueno. es súper importante que las personas entiendan de que ahora viene, y las personas y las empresas entiendan también que ahora viene una nueva etapa, que es la integración de medios, la intermodalidad. Es decir, por ejemplo, yo podría llegar con mi bicicleta desde mi casa al terminal O'Higgins o a la estación de ferrocarriles, que ahí también hay una deuda pendiente, Claro. y dejar mi bicicleta en un bicicletero, o tomar mi bicicleta, mejor todavía si es plegable, y subirla al al ferrocarril Metrotren, por ejemplo. o subirla al bus y llegar con ella a Santiago. O dejo la bicicleta en el estacionamiento del ferrocarril o del terminal O'Higgins y cuando vengo de vuelta de Santiago, que es el principal punto de destino a los cuales vamos los rancagüinos por distintas razones, o a San Fernando, cuando llego me bajo del bus, me bajo del tren y agarro una bicicleta Mobike o una de estas bicicletas de arriendo. Exacto. Y llego a mi casa y la dejo en la plaza de la villa o de la población donde yo vivo a disposición de otras personas para que la puedan tomar. Alejandro, te quiero sacar de este tema porque hay también un tema de mucho interés en nuestra comuna, lo voy a agarrar aquí en la pauta para no equivocarme de la villa. Dice, filtraciones de agua en Viña Las Cañadas. Cañadas Cañadas. Sí. de Rancagua. ¿Cómo va ese tema? ¿Cuál es Eso el para que problema? la gente Cuéntanos. entrando a Santiago desde el Sí, norte, o sea, a Rancagua, el perdón, sector desde el norte, la entrada norte. La entrada inmediatamente hacia la derecha, detrásito, antes había como una especie de parking ahí, ¿o no? Sí, bueno, claro. hay un parking interagro, se llama. Literal, claro. ¿no? Detrásito sería, Detrásito entrando- son terrenos agrícolas que se han ido comprando hace un montón de años. Estaba chico cuando se había construido la Nelson Pereira, Claro. y ir para allá era súper Era lejano. lejos, ahora ya hoy día está está todo- súper integrado gracias también a la movilización, al transporte Gracias a la público. ciclovía. Y también a la ciclovía, porque en el fondo, solamente para terminar el punto de la ciclovía, importante que la gente sea racionada del uso de los medios. Cuando se puede ir en bicicleta, sea en bicicleta. Cuando no, salgo con mi auto Rancagua particular. pedalear. Cuando no, Las distancias voy son- en locomoción pública. Sí. ¿Y qué pasa en la Villa de las Cañadas? Que es un conjunto más de lo que partió hace 20 años de las villas Don Mateo, Mateo 1, 2, 3, 4, que son construidas por la Fundación Invica, la cooperativa Provicop. Bueno, lamentablemente, y yo lo digo la verdad con cierta pena, porque esta fundación es una institución bastante seria y lleva ya, entre las Mateo y las Cañadas, lleva 7 etapas aproximadamente de casas de muy buena calidad a precios bastante razonables. Bueno, ahora están más caras. El punto es que lamentablemente han habido una serie de denuncias de vecinos. A la organización han llegado los dirigentes fundamentalmente comunicándose con nosotros, pero según nos cuentan serían aproximadamente unas 70 casas de la Villa Las Cañadas 2 que manifestarían serios problemas de filtración de agua. ¿Cuándo se entregaron estas casas? Estas casas se entregaban hace no más de 1 o 2 años. Son 230 casas, si mal no recuerdo, porque estuve con ellos el fin de semana dando una pequeña charla orientadora sobre los derechos de las personas y me decían que de 230 casas, aproximadamente 70 tendrían serios problemas de filtraciones de agua. Cuando estamos hablando de serios problemas de filtraciones de agua, estamos hablando de personas a las cuales las cuentas de consumo de agua potable están superando los 600.000 pesos, Ah, los 800.000. 600.000 Hay un pesos. caso de una persona que ya por ahí hace 15 o 20 días cuando nos consultó, su cuenta de agua potable iba en 1 millón de pesos. Entonces estamos en una situación bastante grave. Ahora, ¿cuál es nuestra intervención frente Aparte a del este? deterioro. Claro, frente a este tipo de situaciones. Primero que nada, entregarle a las personas la herramienta, la orientación para que sepan, uno, detectar bien el problema y luego reclamar donde corresponde. Y cuando digo detectar bien el problema, me refiero, por ejemplo, a que la gente, lamentablemente, a veces hay prejuicios. Estas cosas han pasado. Te cambian el medidor de agua o de luz y hay un alza del consumo y le echan la culpa que el medidor está malo. Podría ser, Claro. pero no siempre es así. Mira, los problemas de consumo o de sobreconsumo de las cuentas de agua o de luz provienen de muchas causas. Pueden ser consumo exagerado, pueden ser filtraciones de agua, pueden ser problemas de lectura. La persona que viene a mirar este medidor ve un numerito mal. Sobre todo en vacaciones, que So- tiene uno que reemplaza. Puede ser sobreconsumo, porque sabemos que hay tarifas de sobreconsumo durante el verano, que la gente encuentra injusto, todo lo que tú quieras, pero hay tarifas de sobreconsumo y cuando yo me paso de los 40 metros cúbicos mensuales, me va a castigar el sistema con una tarifa más alta.
también a veces hay problemas, ya ha pasado en Santiago, en Rancagua, problemas de procesamiento de la lectura. Es decir, cuando la lectura incluso fue bien tomada, mira, la lectura fue bien tomada, pero llega a la empresa y alguien mete mal el dato. Digita mal. Y Sí. justo te tocó. Sí, y por lo tanto, por ejemplo en Santiago, que hay tarifa diferenciada en electricidad, donde tú tienes hora alta y hora baja de consumo de electricidad, hubo un caso que, por eso fuimos súper rigurosos en seguirlo, donde la persona alegaba que su consumo mayor de electricidad había sido causado por el cambio del medidor, porque justo hacía poco le habían cambiado el medidor. Calzó. Nosotros fuimos súper rigurosos en seguir el caso y descubrimos al final que la verdadera causa de su mayor consumo fue que en él, ex Chilectra, Chispita, que está en Santiago, había procesado mal la información y los consumos de horario bajo habían sido procesados como consumos de horario alto Y y le viceversa. cargaron todo el- Y eso provocó entonces que el consumo, obviamente... Pero eso generó una investigación súper grande para darse cuenta que era ese es tema. que ese es el tema, y a veces la impaciencia de las personas le hace malas jugadas. Pero es que, Entonces, hay que cuando a uno le toca en el bolsillo, uno Por se supuesto, Porque te van a impacienta, cortar se la luz, pues, asusta. y te van a O sea, dejar y llega uno una... claro, una de las derivadas del caso de las cañadas, a ver, por una parte las filtraciones está generando deterioro en las casas, o sea, imagínate, humedades claro. al interior, en los radieres, o sea, es grave, son situaciones delicadas, o en las paredes, pero además está generando unos gastos de cara a la compañía de agua potable que no tiene nada que ver con este asunto, o sea, la compañía sencillamente ve que hay unos consumos exagerados Y se tiran la pelota. y cobra. Entonces, Claro. bueno, a ellos le hay un Porque llamado. existe, el un llam- consumo claro, existe, el consumo, más allá de que- Sí, claro. Claro, no hay- 600, 1.000.000 de pesos. es terrible. mucha agua. Claro, entonces las personas no están en condiciones de pagar eso. Ahora sí, debo decir que los propios dirigentes me contaron que el servicio de postventa de la Fundación Invica Provicop estaba respondiendo, estaban yendo, estaban reparando y estaban reembolsando los montos que esta situación estaba generando. O pero sea, claro, que están reaccionando. claro, de pero buena claro, forma. el Pero problema- eso fue porque ustedes están detrás No, o no, ellos no. habían tenido contacto directo No, con la nosotros empresa. no hemos intervenido nada más que en recibir las consultas y entregar orientaciones para que la gente tramite su reclamo adecuadamente y sea eficiente. Ahora, estamos frente a un proveedor que es más o menos responsable. No todas las empresas No. lo hacen así. Lo vimos en tu programa, por ejemplo. Claro, muchos escabullen en el problemas. bulto, no quieren hacerse cargo. Ahora, igual es muy posible que esto termine en algún tipo de acción judicial, porque hay ciertos perjuicios que hoy día la Fundación Invica Provicop no estaría reparando. O sea, todo el mal rato, las molestias. Sí, y una de las cosas que me decían algunos dirigentes que estaban preocupados realmente era lo siguiente: oye, ¿qué pasa si me reparan una fuga? Pero resulta que a los 2-3 meses me sale fuga en otra parte. ¿Qué pasa si yo ya no confío? Y me quiero ir de ahí. Claro. Exactamente. O imagínate con esa cantidad, porque yo te digo, 600, 1.000.000 de pesos es una cantidad de agua, pero... Tienes que repactar con la ¿cuántas piscinas empresa? puedes llenar, ¿no es cierto? Claro. Y esa agua se fue abajo. Exacto. Esa Imagínate casa si ya hay no, un ya no socavón. tiene... Claro, O sea, claro. es delicado. Que en 5 entonces- años más, a lo mejor se solucionó pronto, pero en 5 años más la casa de repente aparece un hoyo pero gigante. Exactamente. Y vamos de nuevo. Exactamente. Entonces, son situaciones delicadas. Nosotros estamos recibiendo los reclamos, estamos haciendo la orientación para que la gente agote las vías de reclamación como corresponde para tener claridad de lo que está pasando y también reclamar ante el CERNAV por una serie de razones técnicas sería largo de explicar. Ahora bien, si esto no se resuelve de forma adecuada, nosotros estamos disponibles para asesorar a las personas, sea en denuncia de carácter individual o sea en colectivo. denuncia de carácter colectivo. Porque también una de las cosas que tuve que aclarar ese día de la reunión, que había un señor que decía, no, yo ya fui al CERNAV y me dijeron allá en CERNAV que entre más gente mejor. Dije, eso depende, le dije yo. Porque ustedes recuerdan hace algunos años, tú estabas mucho más joven, María José, ¿ah? ¿Se acuerdan? No nacía, dijémoslo ahí. Hace muchos años cuando hubo un cambio masivo de medidores de agua potable en Rancagua y quedó la embarrada. Bueno, al final de esa cuestión no terminó en nada. ¿Por qué? Porque no se hizo la correcta investigación de cuál fue la causa de que los medidores, tras haber sido cambiados, hayan generado un consumo tan fuerte. Y la causa se vino a saber como un año después a través de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde el propio superintendente de Servicios Sanitarios de la época, Juan Eduardo Saldivia, reconoció de que el problema había sido sencillamente el del procedimiento de instalación de los nuevos medidores, que son medidores magnéticos de alta sensibilidad, y ahí viene un problema, obviamente, de responsabilidad de la empresa. La empresa le manda al contratista a cambiar el medidor, el contratista manda al subcontratista, y el subcontratista manda al gato y el gato manda al ratón. Entonces, el tipo que te terminó cambiando el medidor
a la chilena, llegó, soltó las cuestiones, sacó el medidor antiguo, te chantó el próximo medidor, Sin una norma. dio el agua y se echó el pollo como en Claro. buen chileno. ¿Qué pasó? Que como son medidores magnéticos de alta sensibilidad, todo el aire que estaba en las cañerías en ese momento pasó por el medidor y fue leído. Y eso generó que la siguiente boleta haya sido una enorme boleta. Yo justamente estaba en Rancagua, llevaba pocos años Ahora, en la ¿por qué UDECU. esto siempre es a favor de la empresa? Bueno, porque el medidor está hecho para Generalmente marcar. así, ¿no? Claro. Claro. Sí, entonces, resulta que Juan Eduardo Saldivia después reconoce de que efectivamente haciendo la investigación se había llegado a la conclusión de que estos contratistas, subcontratistas, gatos, perritos, gatitos, que habían hecho el cambio, no habían seguido el protocolo de extracción de aire. Nos vendieron aire por agua. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que a la subsiguiente lectura y medición y boleta ya no había sobreconsumo, ya no había... Se no había- regularizó. claro, se había regularizado. Porque ya salió todo el aire Pero, que tenía que salir. pero ¿sabes cuál es la parte dramática, María José? Es que justamente por no hacer la investigación como corresponde, por solamente echarle la culpa a los medidores, nunca se descubrió oportunamente cuál fue la verdadera causa de Que ese faltó problema. alguien que los ayudara Y al y los final, asesorara. toda la gente tuvo que pagar nomás esas boletas y no se les devolvió nada. Nada. ¿Y por qué pasó eso? Porque el proceso de investigación de la causa y de reclamación fue hecho al soberano lote. Y yo en ese aspecto soy tajante. Si las personas no son ordenadas en seguir las instrucciones que nosotros les damos respecto de cómo reclamar, cómo detectar la fuga, cómo acreditar efectivamente esto, porque, oye, si tú abres el piso y te encuentras con una tremenda fuga y llamáis al metro y reparáis la cuestión y después te vayas a alegar, por favor, te decía el juez el día de mañana, compruebe que usted tuvo una fuga, pues. Claro. Entonces usted tiene que ser ordenado. Abre, encuentra que hay un problema, sáquele fotografía, saque video. Obviamente no puede quedar con la filtración ahí, mande al maestro que haga la reparación y Pero después, que quede un registro de Que este quede un y después registro. ¿qué es lo que reclamará? Y la que me decía, no, que me cambien la que. No, usted lo que tiene que reclamar es que devuelva la plata de lo que gastó. Entonces la gente se confunde, Y con se papelito, enreda. todo, claro, Yo con entiendo que la Alejandro, gente está y es bueno complicada. que nosotros lo aclaremos y que ayudemos a la gente que nos está mirando en Esa es la casa. idea. ¿Cómo lo puede hacer alguien que tiene de este tipo de problemas para contactar No con usted y necesariamente con tener el agua, pues, su no, asesor obviamente. O sea, su nosotros asesor? tenemos nuestra página institucional que es súper importante, de un montón de artículos, explicaciones sobre estas cosas. A veces la gente nos pregunta de cosas que ya están desarrolladas en la página. Entonces, no pierdan tiempo. Vétanse a la página consumidorasociados.cl o deculibertador.cl y ahí en el buscador ponen filtraciones, ponen agua potable, ponen vivienda, mala construcción de la palabra que a ustedes se le antoje y el sistema le va a arrojar todos los artículos vinculados con esas materias y nosotros en ese aspecto somos repetitivos porque da lo mismo que no tenga un problema con agua potable, que tenga un problema de consumo eléctrico. Siempre hay ciertas instrucciones que son para todos Son iguales. como genéricas. Claro, reclame por escrito ante proveedor, porque después pasa que en los tribunales la gente dice, no, es que yo fui a reclamar. Sí, yo le dije. Y el proveedor, malulo, porque no todos Claro, los proveedores porque como son- no quedó son- registrado. Dice, no, ¿cuándo? Esta señora no ha ido No nunca. lo he visto nunca. Entonces queda como que el consumidor fue negligente, que nunca reclamó como corresponde. No, los reclamos se hacen primero ante el proveedor y por escrito. Como hay cierto sentido de urgencia ante los problemas, en forma paralela usted puede reclamar, por ejemplo, al Servicio Nacional del Consumidor o, si el problema tiene que ver con servicios básicos, agua, luz, electricidad, a los órganos especializados estatales que tienen facultades para resolver sobre estas materias. Las Como por ejemplo, superintendencias. la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en el caso de los temas eléctricos, gas, en fin, instalaciones de gas, FITER, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el tema del agua potable, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en temas financieros. Me están vendiendo un seguro que yo no quiero, a la que se llama ahora Comisión de Mercado Financiero. Entonces, agote todo ese proceso, cosa que si tiene que llegar al tribunal, que esperamos que no sea esa opción, usted le pueda demostrar al tribunal de que hizo todo lo humanamente posible Llegar lo más por preparado. resolver este problema en forma amistosa y que se ha tenido que demandar ha sido porque el proveedor No le quedó ha otra. sido contumaz, porfiado y no ha querido resolver. Y además, porque durante todo este proceso de reclamación se van juntando antecedentes. Si yo recurro, por ejemplo, a una superintendencia o a una subsecretaría que fiscaliza, esa entidad investiga. Muchas de estas entidades tienen facultades para sancionar. Entonces yo llego el día que llego al tribunal y digo, mire señor juez, no solamente me generó un daño a mí, sino que está acreditado por el órgano estatal pertinente que efectivamente aquí hubo, por ejemplo, mala instalación de medidores, aquí efectivamente hubo mala instalación de sanitaria, aquí efectivamente hubo mala construcción de la vivienda. Entonces llego más fortalecido con mi causa al tribunal. No solamente tengo de parte mía una resolución de un órgano administrativo que investigó, fiscalizó, levantó cargo. Ojo, cuando la SEC multa a una empresa eléctrica,
No es que yo soy inspector de la SEI y en forma abusiva pongo una multa. No, porque si yo ejercí indebidamente mis facultades como fiscalizador, esa compañía tiene todo el derecho del mundo de recurrir a los tribunales. ¿Y qué es lo que pasa? Que habitualmente en la Corte de Apelación, donde se reclaman estas multas, las Cortes suelen confirmar las multas. Y eso es muy poderoso, porque significa que el fiscalizador hizo bien su pega. Exacto. Que investigó bien, levantó cargos como corresponde y aplicó adecuadamente la norma. Y por lo tanto, cuando la Corte confirma esas sanciones, incluso en algunos casos han aumentado las multas, las Cortes han aumentado las multas, las empresas han ido a reclamar, no, que la CIE son abusivos los inspectores, no están tapando multas, y la Corte dice, mire, ¿sabe? No solamente tiene razón la CIE, sino que además yo voy a aumentar la multa. Entonces, cuando tú llegas con todo eso antecedente al tribunal, la posibilidad de que pierdas el juicio, obviamente, es mucho menor, y por lo tanto el tribunal lo más posible es que te acoja tu demanda, porque va a tener todos los antecedentes para demostrar de que efectivamente... ¿Cuáles son las demandas más comunes que ustedes reciben? Mira, servicios básicos tienen hartos problemas, pero una de las cuestiones que Chile históricamente ha tenido dificultades han sido, por una parte, todo lo que son los servicios financieros, los líos con los bancos, las casas comerciales, las tarjetas del retail, y por supuesto algunos servicios básicos, y dentro de ellos, telecomunicaciones. Es uno de los más conflictivos. Fíjate que agua potable, electricidad en general no es tanto. Excepto algunos casos específicos, como por ejemplo lo que ha pasado con la Compañía General de Electricidad, CGE, que el año pasado estaba en el penúltimo lugar del ranking de calidad. Pero si te acuerdas que yo te llamé, un caso que me ocurrió a mí, que hubo una mala lectura y de un consumo que normalmente era de 60.000 pesos, me salió una cuenta de 1 millón y algo. Y yo decía, ¿de dónde salió esto? Y fue que tomaron mala lectura. Y por suerte tuve tu ayuda, que me dijiste, fíjate en tales detalles, pero son detalles que el consumidor no se fija. De repente somos buenos para reclamar, pero son detalles que podríamos ir listo con... Ahí mire, donde ahí está la asesoría de ustedes, que es importante. Sí, ahí está el número, esta es la diferencia. Exacto. Por ejemplo, en el caso de las boletas, se ha hecho un esfuerzo por parte de las autoridades de ir mejorando, por ejemplo, el tamaño de la letra, las boletas. Entonces, a veces la gente reclama y tiene la información a la mano. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a ver, antes de reclamar, empieza a mirar sus boletas. Claro. Si hay algo que no entiende, dé vuelta la boleta, porque en la parte de atrás o al ladito abajo viene, oye, ¿qué significa, por ejemplo, el sobreconsumo? ¿Qué significa el cargo fijo? Ahora, podemos estar en desacuerdo con muchas cosas. A mí no me gusta pagar en invierno, por ejemplo, el límite de invierno cuando consumo más energía, que me cargan más caro la electricidad. Pero hay que ir por parte. Los temas vinculados con las tarifas son temas que lamentablemente en Chile no se han podido discutir bien, porque cuando se llega a la hora de definir cuáles son las tarifas, los consumidores no estamos en esa discusión, lamentablemente. ¿Existirá un lobby político y de intereses ahí? Lo dejo pasar. Tirado. Mira, bueno, la verdad que no se necesita. Porque mira, la gente tiene que entender de que... por ejemplo, el caso de la autopista, porque ya... es un caso un poquito tan directamente a nosotros no nos involucra, pero cada vez que uno va a Santiago, son cuentas más o menos grandes, sí. Y el que vive en Santiago es una locura. Mira, uniendo un poco agua potable, autopista, electricidad, hay un elemento en común. ¿Son españoles? No, en él en Santiago soy italiano. No pongamos así. No, mira, la verdad, Waldo, María José, hay un elemento en común en todos estos mercados, que hay procesos de fijación tarifaria. Y esos procesos de fijación tarifaria habitualmente son desconocidos para los usuarios consumidores y más grave aún, los consumidores y los usuarios no participamos de esos procesos. No tenemos representantes que estén discutiendo ahí cómo es que se fija el valor del agua potable y de la electricidad. Y eso es un desafío para la Asociación de Consumidores y para la sociedad civil. La gente tiene que entender que a las asociaciones de consumidores no se va solamente como se va a los bomberos. ¿Cuándo tú te acuerdas de los bomberos? Cuando hay un incendio. Claro. Pero cuando el bombero pasa el platito para el apoyo, no hay apoyo. Aquí pasa exactamente lo mismo, en el sentido de que las asociaciones de consumidores no tenemos mucho apoyo, la gente no se afilia a las asociaciones de consumidores y es importante que lo hagan, porque en la medida que haya más socios cotizantes que den 500 pesos, 1000 pesos, entonces la organización puede hacerse autónoma, independiente y profesional y va a poder entonces realmente trabajar por los intereses de las personas. Hace varios años se estableció la posibilidad, la idea, lamentablemente no funcionó, de establecer un pago de 5 pesos, de 10 pesos en la boleta de agua potable o de electricidad.
para que fuera un fondo especial para financiar a aquellas asociaciones de consumidores que con expertise, con profesionalismo, puedan participar con técnicos, con profesionales, abogados, ingenieros en los procesos de fijación tarifaria. Porque determinar las tarifas del agua potable, de la electricidad o de la autopista, no es algo que lo pueda hacer yo o lo pueda hacer tú, lo tiene que hacer gente que sepa. Exactamente. Solamente, y con esto termino, solamente que ustedes sepan, un estudio tarifario, o sea, que son los que presentan las empresas para afirmar sus tarifas, las que ellos quieren que se establezcan, solamente un estudio tarifario vale 200 millones de pesos. Un estudio tarifario. Son como 10 logos de Rancagua. Y el Estado de Chile, volviendo y el Estado de Chile, a través de un fondo concursable para asociaciones de consumidores, al cual ahora, al llamado de este año, postularon aproximadamente 90 proyectos, el Estado de Chile este año asignó poco más de 400 millones de pesos. O sea, con toda la plata que el Estado de Chile asigna a través de fondos concursables para la asociación de consumidores, apenas pagas 2 estudios. Te voy a dejar un tema pendiente que no alcanzamos a tocar, pero que ya se nos viene la temporada de conciertos, de espectáculos. ¿Qué pasa con los derechos del consumidor en cuanto a eso? También, ¿Te parece que también los hay, también los hay. Buenísimo, para que la gente esté atenta a la próxima vez que vengas, Alejandro, porque una vez que uno empieza a conversar con Alejandro, tiene más dudas. Entonces, si usted tiene preguntas sobre este y otros temas que quiera hacerlo a Alejandro, recuerda que tenemos las redes sociales, donde usted abajo incluso de la transmisión en línea que tenemos en nuestro programa, las puede colocar abajo y nosotros las sé que haremos Alejandro llegar con también. gusto las va a responder en un futuro programa. Vamos Oye, poco a muchas poco gracias, Alejandro, por atendiendo las acompañarnos esta consultas. mañana. Un gusto estar con usted. Hoy nos vamos a ir a